Muy bien, muchas gracias por este tiempo de alabanza en el cual hemos podido participar todos. Ahora los niños van arriba a tener una clase y nosotros nos quedamos aquí. Veo que todavía hay algunos que se quieren sentar más a un lado que a otro. Por la tarde somos menos y yo intento concentrarnos un poquito más en el centro. Pero bueno, tranquilos, podéis quedar donde estáis, no pasa nada, no pasa nada. Giraremos más la cabeza los que estamos aquí, ¿eh? Bueno, estupendo. ¿Qué os parece? Vamos a buscar la lectura. La lectura está en Marcos, en el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos, capítulo 1, al principio. Y si no tengo mal anotado, son 2 versículos solamente. ¿Sí? Muy bien, estupendo. Pues Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues esta es la proclamación que hace más de 2000 años se llevaba a cabo y hoy día seguimos con la misma. Adelante, nuestro hermano Cándido. Gracias. Gracias a ti. El himno que estuvimos entonando último decía: grande y majestuoso, tu reino es para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Verdad que estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces empezamos bien. Y además vamos a estar de acuerdo en otra cosa, que el rey de ese reino es el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el que trajo, el que inauguró el reino de Dios. Por eso le he puesto el título, no porque le he puesto el título, sino que lo dice el propio Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Y de eso es de lo que quiero hablaros en esta tarde. Bueno, en primer lugar deciros que estoy gozoso y contento de poder compartir con vosotros la palabra de Dios, porque siempre, cuando se hable la palabra de Dios, es de bendición para todos, para el que escucha y para el que predica. Y en este caso me siento grandemente bendecido de poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Bueno, sin ningún género de dudas y sin temor a equivocarnos, el tema central, el tema vital, el tema principal, el tema fundamental de la palabra de Dios es el reino de Dios. El reino de Dios engloba todo lo demás y llena todo lo demás, según las Sagradas Escrituras. De tal manera que la Biblia se abre con este versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y me atrevo a traducir este versículo, a hacer un paralelismo de este versículo, y lo traduzco de la siguiente manera: en el principio de la eternidad, trajo Dios a la existencia su reino. Dios y su reino son inseparables. Donde está Dios, está su reino. Y donde está su reino, está Dios. Ese es el tema fundamental de las Escrituras. Mirad, las Escrituras se hablan con este versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que he dicho que lo podemos parafrasear: en el principio de la eternidad Dios trajo a la existencia su reino. Y las Escrituras, y esta mañana se han mencionado varias veces, se cierran también con este tema. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio, que es el Señor Jesucristo, dice: vengo en breve. O dicho de otra manera, en el retorno del Señor Jesucristo se consuma el reino de Dios. Principio
de las Escrituras, el reino de Dios. Final de las Escrituras, la consumación del reino de Dios. El reino de Dios lo llena todo, lo engloba todo, lo define todo. Define el plan de la redención divina. Nosotros hemos sido creados, la humanidad ha sido creada para llevar a cabo el reino de Dios. De tal manera que entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:20 y 21, el reino de Dios crece, se desarrolla y lo llena todo. Principio y final de las Escrituras. No me puedo referir a todo lo que, a todos los versículos que las Escrituras se refieren al reino de Dios. Pero mirad, buscad en una concordancia. Más de 18 veces en el Antiguo Testamento se habla del reino de Dios. Más de 74 veces en el Nuevo Testamento se habla del reino de Dios. Y el que más habló del reino de Dios fue precisamente el rey del reino de Dios. El Señor Jesucristo fue el que más habló del reino de Dios. Más de 12 veces en el Evangelio de Mateo el Señor Jesucristo se está refiriendo al reino de Dios. Es evidente, repito, que no puedo referirme a todos los versículos que hablan del reino de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero voy a citar, y os invito ahora a leer conmigo, un texto del Antiguo Testamento que, digamos, inaugura el reino de Dios física y tangiblemente aquí en la tierra, y además anuncia el cumplimiento que va a ser en la persona del Señor Jesucristo. Si queréis acompañarme a 1 de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 28, los versículos 4, 5 y 7. Doy tiempo para que lo busquemos. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículos 4, 5 y 7. Primero de Crónicas está después de Primero y Segunda de Reyes. Dice así la palabra de Dios. Está hablando, en este caso, voy a anticipar un poquito, está hablando el rey David, porque tuvo en su corazón el construir un templo a Dios. Pero Dios le dijo, por medio del profeta, que no lo podía construir él, porque había derramado mucha sangre. Pero sin embargo dice palabras tan importantes que se necesitaría un mensaje enjundioso para poder desarrollar lo que dice el rey David, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, y el alcance de lo que dijo el rey David. Versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me ha elegido a mí de toda la casa de mi padre. Recordáis que cuando Samuel fue a la casa de Isaí, tuvieron que pasar varios hijos por delante de él, y Dios le decía, este no es, el otro no es. Y finalmente le pregunta, bueno, ¿no tienes algún hijo más? Porque claro, Samuel estaba desorientadísimo. ¿Cómo es posible que hubiera reunido a todos los hijos y no estuviera allí presente el que Dios había elegido? Por eso David aquí dice que de toda la casa de su padre lo eligió a él. No fue una cosa casualidad. No se levantó él diciendo, yo voy a ser el rey de Israel. Fue Dios que lo eligió y lo prefirió a toda la familia. Y fijaros bien que no fue el primer rey de Israel, que el primer rey de Israel fue Saúl. Y sin embargo está diciendo él aquí que fue el primero. Es curioso, ¿no? Por eso digo que se necesitaría un mensaje largo y tendido para desarrollar la profundidad que tiene este texto. Pero voy a limitarme a lo que dice el texto y simplemente matizar algunas cosas. Dice, me eligió mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Pues vaya pretensiones las de David. Perpetuamente, ¿qué pensaba? ¿Vivir eternamente él para que fuera perpetuamente el rey de Israel? Era curioso, ¿no?, lo que está expresando. No. Él sabía, por revelación divina, que Dios le había escogido a él para ser el rey de Israel, pero ese reino de Israel, ni más ni menos, que era el principio del reino de Dios
que se consumaría en la persona del Señor Jesucristo. Por eso Él dice que le ha escogido para que sea rey de Israel perpetuamente. Ninguno se ha atrevido a decir lo que dijo Él, porque claro, no tenía la inspiración divina. ¿Quién lo va a decir? El rey que tenemos ahora, los anteriores, los que le vengan después, ninguno puede decir semejante cosa, ninguno puede tener, y no era arrogancia, era porque Dios se lo había revelado, y lo puede decir. Pero fijaros bien aún lo que dice el versículo 5, que aclara este contexto. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente ¿dónde? En el trono del reino de Jehová sobre Israel. Casi nada. No se sentaba en el trono de Israel, en el trono de Jehová sobre Israel. O sea, el trono de Dios estaba por encima del trono de Israel. Y el trono de Israel y el rey de Israel, en este caso David, eran tipos o figuras y antepasados, porque luego también el Señor Jesucristo, cuando abrimos el Evangelio de Mateo, se refiere a esto, al rey David, del reino que iba a ser inaugurado con David y cumplido, culminado, lleno en la persona del Señor Jesucristo. Versículo 7. Asimismo yo confirmaré, le dice Dios, su reino para siempre. David tenía la certeza de que Dios le había escogido como rey, que se sentaba en el trono de Israel para siempre, no él, toda su descendencia, pero después confirmaría a Dios ese reino para siempre. ¿Dónde tiene el cumplimiento? En la persona del Señor Jesucristo. ¿Lo dice la Escritura? Naturalmente que lo dice la Escritura. ¿Queréis acompañarme al Evangelio de Lucas? Evangelio de Lucas, el capítulo 1, los versículos 31 al 34. Cumplimiento de lo que está diciendo allí, de lo que está profetizando, de lo que está asegurando, porque tenía la certeza, porque Dios se lo había revelado, y cuando Dios revela una cosa, hay cumplimiento, no hablan simplemente por hablar o por rellenar un espacio. Versículo 31 del Evangelio de Lucas, del capítulo 1. Ahora, le está diciendo el ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, ¿qué dice? Le dará el trono de David su padre. Le dará el trono al Señor Jesucristo, el trono de David su padre. Por eso podía decir que él iba a reinar sobre ese reino para siempre, porque tenía cumplimiento literal en la persona del Señor Jesucristo. Y lo ha tenido. Pero dice más. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios lo había profetizado. Dios se lo aseguró a David. David lo proclamó con certeza, y luego el cumplimiento asegurado. Las promesas de Dios siempre tienen cumplimiento. Así que el reino de Dios es el principio de toda la existencia y será la consumación de toda la existencia. Cuando venga, cuando retorne el Señor Jesucristo. Esta mañana hemos hablado un poco de eso también, del retorno del Señor Jesucristo. Bien, esto en cuanto al Antiguo Testamento, pero claro, hay 18 versículos. Yo no puedo citarlos, he citado solo este porque el tiempo tampoco me permite mucho más. Pero si alguien quiere que coja un diccionario y verá, y busque la palabra y verá que hay 18 veces. Está en Éxodo, en Deuteronomio y muchas veces en los Salmos, el reino de Dios, el rey y el reino de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento hay 74 veces. Claro, es evidente que no me puedo, porque si no tendría que leerlas y se acabaría el mensaje. Tampoco no sería justo lo que Dios nos ha revelado. Pero voy a decir 3 o 4 cosas, y es lo siguiente. El primer mensaje que predicó el precursor del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, ¿qué fue? El mensaje del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un paréntesis.
Mateo, como veis, dice reino de los cielos. Marcos dice reino de Dios. Son equivalentes, es lo mismo. En principio, Mateo está destinado a los judíos y los judíos entendían mucho mejor reino de Dios que reino de los cielos. Marcos está dirigido principalmente o prioritariamente a los gentiles, al reino, a los romanos. Y claro, los romanos entienden mucho mejor, entendían y nosotros también, y es que entienden mejor el reino de Dios que no el reino de los cielos. Pero las equivalencias son lo mismo. Juan el Bautista no está diciendo una palabra y veremos ahora que Jesucristo dice otra. No, es lo mismo. Reino de los cielos en uno, reino de Dios en el otro. Por eso aquí encontramos en Mateo que dice reino de Dios, reino de los cielos. Y en Marcos dice reino de Dios. Bueno, lo digo porque diré alternativamente una cosa y otra, ¿no? El primer mensaje del precursor que había sido enviado para preparar el camino al Señor, el mensaje central es: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero es que el Señor Jesucristo comienza su mensaje haciendo lo mismo, como hemos leído. Después me referiré un poquito más a este texto. Pero dice que después que Juan fue encarcelado, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, vino Jesús a Galilea, ¿qué? Predicando el reino de Dios. Predicando el reino de Dios. Hay un autor, un teólogo, que dice que el Señor Jesucristo no vino a fundar la iglesia, vino a instalar el reino de Dios. Y es verdad. La iglesia está dentro del reino de Dios, pero el reino de Dios es mucho más grande y lo abarca más. Es decir, el mismo Señor Jesucristo también, su primer mensaje es el reino de Dios. El reino de Dios. Después ampliaré esto un poquito más. Pero mirar, la oración que enseñó el Señor Jesucristo, el centro de la oración es el reino de Dios. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, el centro de la oración. Otras versiones dicen venga a nosotros tu reino, pero es lo mismo. Venga tu reino, porque, digamos de alguna manera, su ministerio es la consumación del reino de Dios. Con él se consuma el reino de Dios. Por eso su primer mensaje es: el reino de Dios no podía ser de otra manera. El reino de Dios. Bien, como he dicho, el centro de la oración del Señor Jesucristo es el reino de Dios. Pero si nos damos cuenta, el reino de Dios está desde el principio del Evangelio hasta el final del Evangelio. Mateo, en el capítulo 28 y los versículos 20 y siguiente, dice: id y predicad el Evangelio, que es como decir a los discípulos: id y predicad el reino de Dios. Así que el centro de la oración y el centro del comienzo de su ministerio del Señor Jesucristo es el reino de Dios. Bien, y un poquito más adelante, en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 33, cuando está exponiendo que los gentiles buscan qué comeremos, qué beberemos, qué haremos, qué tendremos, cómo lo pasaremos, cuál será nuestro futuro, ¿qué enseña el Señor Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás, todas las preocupaciones, todas las inquietudes os serán añadidas. Buscad primeramente, y eso nos lo dice también a nosotros, a cada uno de nosotros: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, ahora, ¿cómo es el reino de Dios? Este es el reino de Dios. Lo llena todo, lo abarca todo, le da sentido a todo, desde el principio al final de las Escrituras. Profetas, Juan el Bautista, el precursor, el mismo Señor Jesucristo, toda su predicación va dirigida a extender,
a proclamar, a anunciar, a predicar el reino de Dios. Pero ¿cómo es este reino? Ahora sabemos qué es el reino de Dios, pero ¿cómo es? ¿Qué características tiene el reino de Dios? Si queréis acompañarme a la epístola que escribió el apóstol San Pablo a los romanos, allí tenemos el texto que, digamos, resume con lo resume más concretamente cómo es el reino de Dios. En el capítulo 14 y el versículo 17 dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Mirad, el reino de Dios no es material, no es físico, no es posesiones, no es riquezas, no es poder, que es lo que estamos viendo constantemente, ¿no? Eso no lo es. ¿Y qué es el reino de Dios? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia. ¿Os suena esa palabra de justicia en estos días? Creo que está en boca de todos. Y sin embargo, ¿dónde está la justicia? Pero la justicia de Dios es la justicia verdadera. Es la justicia, valga la redundancia, justa. Es la justicia retributiva. Es la justicia que también a cada uno va a remunerar en la medida que busque el reino de Dios. La quinta bienaventuranza, ¿qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, de la justicia del reino, porque el reino de Dios es justicia. Justicia. Y el apóstol Pedro, hablando de cómo va a ser transformada este mundo para que venga el mundo venidero, en su segunda epístola, el capítulo 2 y el versículo 13, ¿qué dice? Dice, nosotros esperamos, dice el apóstol mismo, nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué promesas? Las promesas de Dios. Las promesas que Él ha dado a través de las Escrituras. El apóstol no se está inventando nada, cree en las promesas de Dios. Nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva. ¿Pero qué dice? En los cuales mora la justicia. No morará en futuro, porque el reino de Dios sea futuro. El reino de Dios está entre nosotros. De hecho, cuando le preguntaron a los fariseos al Señor Jesucristo, en el capítulo 17 de Lucas y los versículos 20 y 21, le dice, el reino de Dios no vendrá con antelación, ni dirán helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios entre vosotros está. Dice que en el reino de Dios, nos dice Pedro, mora la justicia. ¿Qué justicia? La justicia del reino. La justicia del reino de Dios. La justicia de Dios, la justicia verdadera, la justicia genuina. La justicia que podemos decir en mayúscula es la justicia. Lo demás es, perdonadme, agua de borrajas comparado con eso. La justicia verdadera. ¿Y qué más dice que es el reino de Dios? Justicia, paz. Dice paz, ¿verdad? Paz, justicia, paz. ¿Qué dice la séptima bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Paz es el reino de Dios. ¿Os suena lo de paz? La palabra que más se pronuncia ahora que vamos a llegar a Navidad es paz. Paz. Pero podemos decir que es la palabra que más ausente está de los corazones de las gentes. Pero no solamente de los que nos rodean. En este momento hay más de 20 guerras abiertas en el mundo. ¿Dónde está la paz? Las Naciones Unidas se reúnen para tratar de encontrar la paz. Pero la paz está ausente. ¿Por qué? Porque no está el reino de Dios en los corazones de la gente. No está en los corazones de los gobiernos. No está en los corazones de las sociedades. No está en los corazones más que de los que han creído en el Señor Jesucristo, que son los que tenemos
paz. Los demás, ¿qué pasa? Buscan la paz y no la hallan, porque precisamente también en Ezequiel dice, no hay paz para el impío. Pero en el reino de Dios es justicia, paz y ¿qué más? Y gozo en el Espíritu. ¿Acaso alguien puede tener nuestro gozo? La gente, yo recuerdo antes de ser creyente, que decía, cuando consiga tal cosa, encontraré, no sabía lo que era el gozo tampoco, ¿no? Pero creía, ya me realizaré y encontraré gozo. Pero no lo encontraba nunca, aunque me realizaba. Encontré un buen trabajo, pude estudiar, pude hacer, pero al final estaba vacío. Solamente encontré el gozo cuando lo encontré, el que nos da el gozo, el propio Señor Jesucristo. Lo demás, no hay gozo, no hay nada. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y por último, ¿cómo se entra en el reino de Dios? El tiempo corre tremendo. Ojalá, no debías de tener el reloj aquel allí, ¿eh? Porque te está diciendo, cuidado que te vas a pasar. Bueno, he hecho, digamos de alguna manera, he basado el mensaje en Marcos 1, 14 y 15. Y a pesar de que quiero comprimirlo un poco, no quiero dejar de hacer referencia a ciertas cosas que al meditar para compartirlas con vosotros me he dado cuenta y antes las había pasado un poco por alto. Dice el Señor Jesucristo, después que Juan fue encarcelado. Esa palabra no me había sonado mucho a mí, no me había parado mentes, pero fijaros bien, qué respeto la del Señor Jesucristo, qué amor y qué solidaridad. No dio un paso hasta que el precursor, que predicaba el mismo mensaje, hasta que no finalizó el ministerio Juan el Bautista, que estaba en la cárcel precisamente por anunciar el reino de Dios, el Señor Jesucristo no dio un paso. Hasta que Juan no fue encarcelado, no vino el Señor Jesucristo a predicar el reino de Dios. ¡Qué respeto! ¡Qué entendimiento y qué solidaridad! Algunas veces nosotros, quizá por lo que sea, no nos damos cuenta y pasamos por delante de otros hermanos o de otras personas. El Señor Jesucristo respetó al precursor. Hasta que no fue encarcelado, Él no tomó el lugar que le correspondía. Lo podía haber hecho, porque Juan dice, es necesario, dice Juan, que Él crezca y que yo mengüe. Pero hasta que no, digamos, hasta que no hizo el recorrido que Dios le había dicho a Juan el Bautista, el Señor Jesucristo no comenzó el ministerio. Es importante, es importante. Pero después dice, después vino el Señor Jesucristo a Galilea. Curioso, ¿no? ¿Acaso no habría sido mejor en Jerusalén haberlo comenzado? Era el centro del judaísmo, era donde estaba el templo, donde estaba toda la élite del sacerdocio, donde estaban los reyes y donde estaba, pero no, lo dice en Galilea. ¿Recordáis que dice que el Señor Jesucristo había de ser llamado Galileo por haber vivido en la Galilea? Pues precisamente comienza el ministerio en Galilea. Curioso, me ha llamado la atención, podía haberlo empezado en otro sitio, como digo, en Jerusalén, pero sin embargo lo comienza en Galilea. ¿Y qué dice? El reino de Dios se ha acercado. Podía haber dicho, ¿sabéis por qué se ha acercado? Porque estoy yo aquí. Yo soy el rey de ese reino y por eso se ha acercado. Y se ha acercado de tal manera que nosotros hemos podido entrar en él. Si no, ¿dónde estaríamos? Fuera del reino. No habríamos nunca alcanzado a ser lo que somos hoy. Hijos del reino, siervos del reino, miembros de ese reino. El reino de Dios se ha acercado. Pero luego, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido. Mirad, hay dos maneras de medir el tiempo. Una es el cronos, el que nosotros tenemos constantemente y medimos el tiempo, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Ese es el crono, pero no es el tiempo de Dios. Él dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál era el tiempo? El kairos, el tiempo de Dios. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Cuando se ha cumplido el tiempo, vino el Señor Jesucristo.
¿Recordáis Gálatas 4:4? Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ni un segundo antes ni un segundo después. En el tiempo de Dios. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Se cumplió. Y vino el Señor Jesucristo, el Rey del reino de Dios. ¿Y qué dijo para entrar en el reino de Dios? Arrepentíos. Vete a decirle a la gente, bueno, se lo decimos, ¿no? Que se arrepientan. Se lo dije yo a una de mis sobrinas. ¿Y de qué me tengo yo que arrepentir? ¿De qué? Y la gente piensa lo mismo. Pero sin arrepentimiento no hay conversión y tampoco hay salvación. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de haberle dado la espalda a Dios. Arrepentirse de haber vivido nuestra vida y no según la voluntad de Dios. Arrepentirse de haber hecho lo que a nosotros nos parecía bien sin darle la gloria a Dios. Arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, que tiene tela marinera, cada uno sabe lo suyo, y reconocer que delante de Dios somos pecadores y necesitamos de su misericordia. Es la única manera de entrar en el reino de Dios. La gente no quiere arrepentimiento, como digo, pero cuando yo se lo digo, le digo, pues mira, hay una cosa, cuando le hablo a alguien. Si no quieres arrepentirte y entrar en el reino de Dios, tienes toda la libertad, Dios te la va a dar, pero te advierto de una cosa, porque Dios lo advierte. Si entras en el reino de Dios será para siempre, pero si no te arrepientes y te quedas fuera, será para siempre. Nadie estará involuntariamente donde no quiera. Cada uno estaremos donde nosotros queramos, pero la única forma de entrar en el reino de Dios es el arrepentimiento. Reconocer que nosotros, arrepentimiento, que nosotros no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios y que merecemos el castigo. Pero sin embargo, cuando nos arrepentimos y vamos al Señor Jesucristo, somos perdonados, somos lavados y somos revestidos de su justicia y entramos a formar parte del reino de Dios. Venid, dice en el juicio final, venid bendito de mi Padre y heredad el reino de Dios. El reino de Dios. Pero ¿qué dice más? Dice, y creed en el Evangelio. Así que, ¿qué es el Evangelio? Bueno, Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es una definición, pero no es todo. El Evangelio es el Señor Jesucristo muriendo, resucitando, venciendo a la muerte, pagando lo que todos nosotros debíamos, satisfaciendo todas las demandas de la justicia divina, y nosotros, por la fe en Él, esa justicia nos es imputada a nosotros. Y es el Evangelio que tiene poder por la fe en Él, porque Él ha tenido poder para vencer a la muerte, para vencer al pecado, para vencer al diablo, para vencer al mundo, y esa justicia nos es imputada a nosotros. Eso es el Evangelio. Creer en la persona del Señor Jesucristo, creer en su sacrificio, creer en sus méritos, y son aplicados a nosotros. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que resumo un poco, ya he consumido todo el tiempo. Ese reloj no me lo quito del medio, ¿eh? El reino de Dios es el principio de la manifestación de Dios. Como dije, Génesis 1:1 podemos traducirlo, en el principio de la eternidad Dios trajo a la existencia su reino. Después ha ido poco a poco manifestándolo por medio de los profetas, y luego David ya nos dice abiertamente cómo es ese reino. Luego la consumación está en el Señor Jesucristo, que Él consuma el reino de Dios. Y después nos dice la forma de entrar en el reino de Dios. Pero finalizo. Apocalipsis 22:20, dice el Señor Jesucristo, el que da testimonio, que es Él mismo,
el que le declara a Juan lo que tiene que decir, pero en realidad el que lo dice es él, el que da testimonio de estas cosas dice, vengo en breve. ¿Y qué estamos esperando? El retorno del Señor Jesucristo. Eso es lo que está esperando la iglesia. 2 versículos antes dice que la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Así que, hermanos míos, tenemos un gran privilegio y es de que nosotros somos ciudadanos del reino, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Que el reino de Dios lo llena todo, que el reino de Dios tendrá consumación en el retorno del Señor Jesucristo y que en ese retorno nosotros estaremos con Él para vivir la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu. Que el Señor nos dé sabiduría y también entendimiento para poder entender las cosas, siempre lo decimos, y para poder vivirlas y para poder experimentarlas, que no es lo mismo decirlas, no es lo mismo predicarlas que creerlas y vivirlas. Pero Dios nos lo dice para que lo creamos, para que lo vivamos, para que lo proclamemos y para que sea la realidad de todos los días de nuestra vida. Amén.